del campus, yo pongo otro link ahí y nos encontramos. De todas maneras, la intención no es que esta clase sea muy larga y todo lo que yo voy a mencionar ahora es lo que está en el campus. Con Sandra nosotros habíamos pensado en que esta clase podría ser virtual, asincrónica, autogestionada, para que ustedes mismos puedan hacerla en cualquier momento. Pero después nos dimos cuenta que tal vez sea mejor si hacemos estas primeras clases virtuales sincrónicas, entonces vamos acompañando un poco más de cerca el programa que tenemos planificado para estas primeras semanas. Por eso que yo digo, tal vez grabarnos, ¿no? No sé si está tan bueno porque uno se acostumbra a un mecanismo de absorber cosas de memoria y eso no está tan bueno. Lo más importante es que podamos participar y conversar y que ustedes puedan encontrar cuáles son los temas claves para después poder estudiarlos con la profundidad que necesita. Entonces, déjenme volver acá a una presentación. Aquí. Bueno. Se ve el slide de estructuras. Yo ya no los veo más a ustedes, o sea que me van a tener que hablar, ¿no? Tampoco puedo leer. Lo que sí puedo ver, puedo escuchar es si hay alguna mano levantada y si hay preguntas o dudas, paramos, yo salgo de la presentación y charlamos. O si no, charlamos directamente sin salir de la presentación. Ustedes díganme alto y lo hacemos, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, sí. En la clase del martes habíamos hablado del comienzo de la microbiología y cómo los distintos avances tecnológicos nos llevaron a entender esa vida microscópica y a observar esa diversidad microscópica. El principal objetivo de esa clase era empezar a tomar contacto con la diversidad microbiológica. Y una de las ítems que yo mencioné ahí es que cada uno de esos elementos o esos microorganismos, esos microbios que hay ahí abajo, que no se los ve sin la ayuda de un instrumento especializado, tiene un nombre y un apellido. Y nosotros vimos cómo se llama, cómo se los nombra eso. Hablamos de la clasificación binomial, de la clasificación y de la nomenclatura binomial para esos microorganismos. Entonces, rápidamente cualquiera me podría decir ahora cómo según la sistemática, cómo se nombra a una especie de microorganismo. Entonces dijimos que tiene un género, el género va acompañado de un epíteto, y el género se escribe en mayúscula, el epíteto todo en minúscula, y todo eso va en cursivo o subrayado si lo estoy escribiendo a mano escrita. De esa forma yo sé que estoy hablando de un nombre propio, de una especie, de una especie microbiana. También habíamos visto que bacteria, o las bacterias, como, no sé por qué las, o podría ser los bacterias, no tiene género eso. Bacteria es un microorganismo, es un dominio dentro del grupo de los procariotas, que se definen como organismos unicelulares sin membrana nuclear, como habíamos dicho el martes. Y cuando hablamos de una especie bacteriana, entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Qué es una especie bacteriana? Entonces, para poder empezar a hablar de taxonomía. Entonces, ¿qué es una especie bacteriana? ¿Qué es una especie de un microorganismo? ¿Cómo defino eso? Bueno, lo cierto es que es un concepto que está constantemente revisándose y a menudo el nombre de una especie cambia
porque se asocia o se parece más a otra especie preexistente. Entonces no es algo conservado, fijado, exclusivo para siempre, sino que puede cambiar y depende de características fenotípicas, genotípicas y filogenéticas de los microorganismos. En otras palabras, una especie bacteriana es un conjunto de cepas que se parecen mucho entre sí y son muy distintas respecto de otras especies. Esto es una verdad de perogrullo. Si pregunto por qué somos una especie, qué es una especie humana, qué es la especie humana, bueno, somos los humanos. Algunos somos más petizos, otros más gordos, otros somos más altos, de distintos colores de piel, de distintos colores de pelo, con distintas características fenotípicas y genéticas, pero todos pertenecemos a la especie humana. Entonces, en definitiva, hay razas, eh, raza negra, raza blanca, raza amarilla, eh, pero todos pertenecemos a la misma especie que la especie humana. En términos en la microbiología ocurre lo mismo. Entonces, una especie bacteriana, eso que yo dije, nombre y apellido, de la forma correcta de nombrarlo, según la nomenclatura binomial, es un conjunto de cepas que son distintas a un nivel muy, muy finito, pero son lo suficientemente parecidas entre ellas y muy distintas entre otras especies. Entonces, de esa forma podemos definir una especie. Eso es algo que de repente yo había mencionado el martes pasado y no sé, me parece que no quedó correctamente colocado en la clase. Y entonces empezamos a hablar de los árboles filogenéticos, que en definitiva habla de estas similitudes entre los microorganismos y los agrupa en esas distintas ramas de ese árbol. Y cuando uno lo mira desde muy lejos al árbol, encuentra tres dominios. Dos de ellos pertenecen al grupo de los procariotas, como son bacteria y arquea, y después un dominio separado que pertenece a organismos y microorganismos más complejos, que son los eucariotas. Es el dominio eucaria o eucariota. Y acá en esta figura aparecen los dos tipos de células, las células procariota y la célula eucariota. Como ustedes ya cursaron microbiología, ustedes ya saben cómo funcionan estas células. Ustedes ya deben saber cómo funciona una célula. Deben saber cómo está compuesta una célula, deben saber para qué sirve un ribosoma, deben saber qué función cumple una polimerasa, etc. Entonces, en microbiología, lo que debemos aprender es ver cómo funcionan los microorganismos en conjunto y qué características particulares tienen las distintas especies de microbios. Entonces, de nuevo, yo no voy a ir a la parte que ya debería estar cubierta por biología, simplemente porque no daría el tiempo, pero sí a la parte más sistemática de las especies y del funcionamiento de las especies de los microbios. A grandes rasgos, se nota claramente las diferencias entre los dos tipos de células, eucariota y procariota, donde la principal diferencia, como mencionaba una compañera el martes, es la envoltura nuclear y otras estructuras membranosas presentes en la célula eucariota, cosa que no está presente en la célula procariota. Y también otra característica que es muy importante de destacar, pero no es exclusiva de procariota, es su pared celular. La pared celular procariota tiene ciertas características que nos permite, a través de experimentos simples de microscopía, ponerla de manifiesto. Entonces es algo que vamos a seguir escarbando sobre la pared celular eucariota. Yo digo, no es exclusivo de los procariotas, porque en realidad las células vegetales, por ejemplo, sí tienen pared celular. Los hongos también tienen pared celular. Entonces no es algo exclusivo de procariota. Lo que sí debemos tener en cuenta es que la pared celular tiene una función determinada, que al ser una estructura rígida,
tiene una función de osmoprotección, de una función estructural de firmeza. En definitiva, le da a la célula su forma final. Entonces, esto es lo que ya habíamos dicho la clase pasada. Y en este cuadro que ustedes deberían estar viendo principales características de los dominios primarios. ¿Correcto? El slide. Bien. Entonces, en este cuadro, es un cuadro comparativo muy, muy simple. Estoy seguro que ya lo vieron antes en otras materias. Pero lo que hace es compara cada una de las ultraestructuras de la célula en los distintos dominios. Entonces, en dominio bacteria, en dominio arquea y en dominio eucaria. Por ejemplo, pared celular, como yo les dije, en el caso de bacteria, está compuesta por mureína, que es ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo. Y en el caso de arquea es una pseudomureína, que difiere en algunos enlaces químicos, pero que en definitiva tiene otra propiedad química. Entonces, si bien las estructuras son parecidas morfológicamente, químicamente son distintas. Y por lo tanto tienen propiedades distintas. Y estos polímeros de mureína, ¿cómo son los azúcares de la pared celular? Uno es mureína y el otro es azúcar. Bueno, y en el caso del dominio eucaria, las paredes celulares, ninguno está compuesto por mureína, sino que están compuestos por celulosa y quitina. Entonces, imagínense que acá las diferencias químicas son todavía más distintas y por lo tanto las propiedades químicas de las células eucariotas con pared celular son totalmente distintas a las células bacterianas con pared celular. De la misma forma, en el caso de las membranas lipídicas, los ribosomas, o inclusive los cromosomas, como ya habíamos mencionado antes, son distintos entre cada uno de los dominios. Peptidoglicano. PG dice por peptidoglicano, que es una estructura, es un disacárido formado por mureína y otro azúcar que ya después ahora en la próxima clase lo vamos a ver con más detalle. Entonces, este tipo de diferencia que ocurre entre los distintos dominios de los microorganismos, que son diferencias a nivel químico, les da además propiedades químicas distintas y les permite comportarse de forma particular. Bien, entonces eso es lo que yo quería, eso es lo que yo les quería mencionar de nuestra primera clase. En la clase presencial del martes, había un compañero que me preguntaba, decía, profe, ¿eso nomás tenemos que estudiar para esta clase? Sí, es esto nomás. Ahora, si uno agarra los capítulos del libro para ir acompañando, hay varias unidades sobre estos temas que ustedes deberían repasar para condensar bien este conocimiento. De nuevo, ¿no? Acá no es necesario aprender cosas de memoria, pero sí aprenderlo comprensivamente, es decir, entender qué estoy leyendo y sobre esa diferencia, qué significa. Entonces es un buen ejercicio ya este fin de semana agarrar el libro y empezar a mirar esas primeras unidades que está ahí en el programa del campus de microbiología. Bueno, punto con esto. Voy a dejar de presentar y voy a pasar a otro tema distinto. Hay una mano levantada, una pregunta. Sí. ¿O no? ¿Alguien levantó la mano o no? Sí, yo, profe. No, pero no. Iba a decirle algo que no era. No. Bueno, pero vos decís lo que vos quieras. Si no es, lo revisamos, ¿no?
pasa No, nada. pero justo estaba leyéndolo y no, era lo mismo que estaba repitiendo usted. Ah, bueno, dale. Quería Pero no, saber, quería saber cuál era el compuesto de la ¿cómo es? lo, Peptidoglicano. está bien. Sí, bueno, pero eso es importante. Yo ahora no me lo acuerdo, pero no lo tengo en la figura, pero eh, ¿Acetil puede ser? sí, acetilmureína Glucosamina. con glucosamina. Todo eso forma el peptidoglicano. Son dos azúcares que Ah, forman una red que están interconectados por aminoácidos, claro. digamos, una red en el plano, y son distintos planos de esos azúcares interconectados por enlaces covalentes entre aminoácidos. Eso da toda una estructura muy rígida que compone el peptidoglicano. Pero eso es muy importante, pero en la clase que viene lo vamos a ver con más detalle cuando vayamos a la parte de coloraciones. Ok. Gracias. Bueno, déjame ir para este lado. Un segundo que abro acá. Bien. ¿Qué se ve? Porque está divertido. Para representar. ¿Qué me muestra más acá? ¿Qué me muestra más? Ya sé, no me lo mostraba más porque estaba en modo presentación. ¿Ahorita la pantalla? Bueno, de lo que estaba hablando recién era acerca de esto. De estructuras procariotas. Entonces, como digo, estructuras procariotas, estas estructuras que voy a mencionar ahora, acá para adelante, son estructuras que corresponden al dominio bacteria y al dominio arquea. Más allá de que algunas son químicamente distintas, como por ejemplo la pared celular y la membrana plasmática, como decía el cuadro ese que estábamos viendo recién. Entonces, en definitiva, un procariota lo podemos esquematizar de esa forma que está en la figura. Una célula procariota es una membrana conteniendo un citoplasma donde hay ribosomas, ácidos nucleicos, y todo eso por fuera de la célula, por fuera de la membrana plasmática, hay una pared celular que es una estructura rígida, la membrana celular no es rígida, y por fuera de la pared celular están estas estructuras tipo pelos, algunos más largos, que tienen distintas funciones. En este caso lo que se ve
es un flagelo, después se ven unos pilis y también puede aparecer por ahí algunos otros pelitos de adherencia que se llaman fimbrias, que también ocurren hacia la parte extracelular de las células. Entonces, un procariota uno lo podría simplemente describir de esta forma. Como ya habíamos visto, los procariotas tienen distintas formas, son organismos unicelulares y tienen distintas formas y agrupaciones que a través de la microscopía óptica se pueden poner de manifiesto. Acá hay algunos ejemplos que ya mencionamos. Y una de las estructuras vitales para la célula es la membrana celular. La membrana celular divide el espacio celular de lo exterior. O sea, dentro del citoplasma, todo lo que está de la membrana para adentro es citoplasma y lo que está afuera es impermeable hacia el interior celular. Entonces la membrana celular cumple una función que es esencial para la célula y que permite o deja pasar el intercambio, deja pasar nutrientes o desechos celulares de forma tal que la célula pueda funcionar metabólicamente de una forma correcta. Entonces, tal vez la característica más importante de la membrana celular es que es esta permeabilidad selectiva, es decir, dejar pasar nutrientes químicos de forma selectiva de tal manera que la célula pueda procesar los nutrientes y secretar los metabolitos del producto de crecimiento, ¿no? Eso se llama permeabilidad selectiva y es exclusivo de la membrana celular. Hay algunos detalles de la membrana celular, cómo está compuesta químicamente. Y por fuera de la membrana celular, hacia la parte exterior, ocurre esta otra estructura que es rígida y que está formada por estas capas de peptidoglicano, que es la pared celular. Entonces, en esta foto, del lado izquierdo, se ve una estructura de un grupo de microorganismos bacterianos que se llaman gram negativos, y del lado derecho se ve un grupo de microorganismos clasificados como gram positivos. La diferencia entre los dos, o mejor dicho, una de las diferencias entre los dos, tal vez la más importante desde el punto de vista microscópico, es el tamaño de la pared celular, el grosor de la pared celular. Fíjense que el gram negativo, a la izquierda, tiene una pared celular muy fina. Ahí se ve una monocapa, si queremos, de pared celular. Y del lado derecho de la pantalla, el gram positivo, se ve que la pared celular tiene múltiples capas de peptidoglicano, lo que hace una pared celular muy gruesa. Yo menciono esta parte estructural de la célula porque es después lo que vamos a poner de manifiesto cuando vayamos al laboratorio a través de una tinción particular, tinción de Gram. Bueno, después la pared celular de Archaea es químicamente distinta, como yo le mencionaba, a la pared celular de bacteria. Y esas características químicas distintas también le dan propiedades distintas que ustedes pueden explorar en el libro de cabecera, tiene unos ejemplos muy interesantes acerca de esto. El resultado de la tinción de Gram, el procedimiento, esto lo vamos a ver en el laboratorio, pero también quería mencionarles otras estructuras procariotas que también se ponen de manifiesto, estructuras procariotas fenotípicas que se ponen de manifiesto a través de distintos tipos de microscopía. Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos en esta figura es el glicocálix, o una capa mucosa, que es un material viscoso que genera la célula desde el interior hacia el exterior celular, y cuya función es atrapar agua y no permitir que agentes, generar adherencia principalmente, y no permitir que agentes externos que puedan dañar a la membrana celular se acerquen a la célula. Y estas
cápsulas o membranas o capas mucosas se pueden ver fácilmente como esos halos alrededor de las células, consecuencia de esta acumulación de metabolitos que son secretados, metabolitos mucósicos que son secretados hacia el exterior de las células procariotas. ¿Esto con el microscopio óptico se ve? Sí, se ve. De hecho, la figura de abajo es una microscopía óptica. Se ve ese halo, eso es una célula, y alrededor de esa célula está secretado esta capa mucosa que impide con que el agua del preparado penetre cerca de la célula. ¿Y eso hay que teñirlo o se puede ver así directo también? En general, todas las células procariotas se tiñen para poder observar. Por la falta de contraste que tienen, no es sencillo ver una célula procariota sin teñirla, salvo que sea algo extraordinario de un gran tamaño. Pero sí, se tiñe. Por último, otra de las características de los procariotas es la capacidad de algunas especies de formar estos biofilms. Nosotros desde el principio lo que estamos mencionando es que los procariotas son estructuras o son microorganismos unicelulares. Entonces es como que una célula procariota anda por la vida hasta que se duplica y las células hijas van por caminos distintos. Y en realidad eso no es así porque las células procariotas también se comunican entre ellas, principalmente en búsqueda de nutrientes o en respuestas a estímulos del ambiente. Y una de estas respuestas es la capacidad de formar aglomerados celulares que se llaman biofilms. Entonces estos biofilms lo que hacen son, estos biofilms lo que son es una matriz extracelular donde más de una célula procariota o donde una población de células procariotas están atrapadas en un ambiente óptimo para el desarrollo celular procariota. Entonces, por ejemplo, a menudo escuchamos formación de biofilms en infecciones de humanos, formación de biofilms en cañerías, formación de biofilms en vasos comunicantes o xilemas o floemas de plantas, donde existen microorganismos que causan enfermedades. Y esos biofilms lo que hacen es proteger a las células procariotas del ambiente externo y además proveerlas de agua que está disponible en el ambiente. Entonces, por eso es que los biofilms son tan importantes para los microorganismos que son capaces de desarrollar esta matriz extracelular que tiene esta estructura que mencioné. Se forma como un colador así para tomar nutrientes también. Esta es la estructura del biofilm. Entonces, la célula libre genera una adhesión sobre un sustrato. Esa adhesión promueve la generación de esta matriz extracelular, que secreta, básicamente es como si fuese una capa mucosa, una matriz extracelular, donde las células empiezan a dividir dentro de esa matriz extracelular hasta que se forma este biofilm. Y este biofilm, entonces, generado sobre el sustrato donde el microorganismo colonizó, protege a las células de la intemperie, ¿no es cierto?, de factores abióticos, factores bióticos que puedan dañar su metabolismo. Y en este caso, acá lo que se ve en esta figura del desarrollo del biofilm es que esta matriz no es exclusiva de la especie que formó el biofilm, sino que ese biofilm también puede atrapar a otras especies que se pueda favorecer en el crecimiento en ese ambiente. Por lo tanto, sería un biofilm complejo donde hay más de una especie cohabitando en ese lugar. Esto en la naturaleza sucede todo el tiempo, en todos los lugares. Y son mecanismos que tienen los procariotas para prevalecer en situaciones adversas de nutrientes y de factores abióticos.
Bueno, esto, estructuras extracelulares como flagelos y pili, que tienen los procariotas para, en un caso, movilidad y en otro caso para transferencia de material genético. El flagelo es una estructura de movilidad. Ustedes ya lo vieron eso en biología, que el flagelo gira y el microorganismo que es flagelado es móvil por tener un flagelo. La rotación del flagelo hace que el microorganismo se desplace, el desplazamiento ocurre de forma randómica, pero el flagelo para de girar cuando el microorganismo está en un ambiente con nutrientes adecuados. Entonces el flagelo tiene esa función, es decir, dar de movilidad al microorganismo. Y el pilus es una estructura que asemeja a un flagelo, porque es como si fuese una cola, un rabo de la célula, pero es químicamente distinto. El pilus es una estructura es como un tubo que sale de la célula y conecta con la misma especie bacteriana de forma tal de que pueda transferir material genético desde una a otra. Eso lo vamos a ver después en genética bacteriana. Entonces, más allá de que son parecidas las estructuras entre el flagelo y el pili, o pilus dice ahí, su función es totalmente distinta. Una es para movilidad y la otra es para transferencia de material genético. Y otras estructuras celulares que se ven acá son estas fimbrias, que son fimbrias o pelos, son de tamaño mucho más corto y principalmente tienen una función de adherencia, o sea, adherencia de fijar la célula al nutriente que se va a colonizar. Endosporo lo vamos a ver en el laboratorio, qué significa. Vesícula de gas, eso después lo dejo para que... Listo. Bien. Esto, top sharing, corto acá. Eso el admitir. Eso es lo principal que yo quería remarcar. Un segundo. Eso es lo principal que yo les quería traer de la parte estructural procariota, antes de seguir con la parte de eucariotas. Hay algunas cosas que yo dejé para que ustedes vean después de forma autogestionada, con un poco más de tiempo, si es posible en grupos, como esta parte de la parte vesicular de los procariotas, vesículas de gas, algunas vacuolas que pueden tener ciertas células procariotas, que no son generales, pero cuando están presentes tienen una función que es interesante de ver. Gracias. Y lo principal de las células procariotas es lo que yo estaba mencionando ahora. Profe, Diga. la presentación que subió recién, eso no está subido al campus, ¿no? Si no está, lo hago ahora. Ah, dale, perfecto, gracias. Sí. Bien. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Yo asumo que ustedes ya vieron esto en biología. Y mi intención es que podamos comparar entre procariotas y eucariotas en este momento para poder distinguir estructuras distintas que después vamos a poner de manifiesto en nuestras clases prácticas. De acuerdo. Profe, entonces, a lo que se refiere a microorganismos, sería solamente archaea, bacteria, hongos, algas y protozoos. Eso se denominaría que son microorganismos, esos reinos. Bueno, yo cuando hablé de una clasificación, nunca hablé de reinos. Reinos es una clasificación un poco más antigua, no es incorrecto, pero ahora simplemente enfoquémonos en los tres dominios, son eucaria, arquea y bacteria. En términos de microorganismos, ¿qué es un microorganismo? Sí, bueno, los procariotas son microorganismos, y después dentro de los eucariotas también hay microorganismos, que es lo que voy a mencionar ahora. Pero sí, podríamos decir que hay algas que son microscópicas,
hay hongos que son microscópicos, hay hongos que no lo son, hay protozoarios que son microscópicos, hay otros que no lo son, y nada más. Y eso. Entonces son esos tres grandes grupos que, que tienen integrantes que pertenecen al mundo microscópico. De acuerdo, gracias, profe. Eso es lo que yo quería que veamos ahora. Entonces, de nuevo vamos a este martirio, hacer funcionar. Para deshacer todo lo que has hecho. Y el palacio emitirán una declaración conjunta explicando que lo que pasó en la boda fue entendido por completo. Sí que lo fue. Y a pesar de raramente tener tiempo de verse, tú y el príncipe Henry son amigos cercanos y lo han sido por los últimos años. Sara. Son datos del príncipe. Te dieron Ahí está. ¿Se ven los hongos? Sí. Epa, Sí. pará. ¿Pero por qué avanza esto? Yo no estoy avanzando. Ahí está. Entonces, como les decía, si nos enfocamos en el árbol filogenético ese que habíamos visto en la clase anterior, dentro de esos tres grandes dominios, y salimos del grupo de los procariotas, o sea, de los dos dominios, arquea y bacteria, vemos en este otro gran dominio más sofisticado, más complejo, no más evolucionado, pero sí más complejo, vemos que aparecen distintas ramas donde algunas de estas ramas nos llevan hacia los hongos, otros hacia las algas, después hay otros hacia los animales y protozoarios, etc. En definitiva, la especie humana también está en una de esas ramas, en una de esas puntas. Y entonces, bueno, la compañera mencionó recién reinos. En una nomenclatura, o no en una nomenclatura, en una clasificación anterior de taxonomistas, se habían agrupado estas distintas, estos grupos taxonómicos, se los había agrupado por reino. Entonces estaba el reino bacteria, el reino monera, donde estaban las bacterias, los procariotas, el reino de los hongos, el reino fúngico. Y eso ahora es como que ya desde el punto de vista filogenético quedó un poco hacia un costado, entonces por eso que yo digo, hablamos simplemente del dominio eucario. Pero no es incorrecto mencionar un reino, simplemente que es antiguo. Entonces esto es un grupo taxonómico, hongos es un grupo taxonómico que pertenece dentro del dominio eucario. Esa sería la definición. O sea, hongos es otra cosa, pero los hongos son un grupo taxonómico que pertenece dentro del grupo eucario. Entonces, ¿quiénes son estos hongos? Y entonces, en definitiva, estoy hablando del mundo microscópico de los hongos. Ustedes también saben, si andan por el bosque, ustedes ven las setas, los hongos abajo de los árboles, en la sombra donde hay humedad, aparecen los hongos macroscópicos que también son hongos, tienen las mismas características genéticas que los hongos microscópicos, bueno, no las mismas, pero son muy similares, también son hongos, o sea, son macroscópicos, pero también hay estructuras microscópicas, y es la que nos vamos a enfocar nosotros ahora, ¿no? Profe, Sí. una pregunta, o sea, un hongo, por ejemplo, un champiñón, es un hongo macroscópico. Uh-huh. Una levadura que sería un hongo microscópico. Exactamente. Pero, claro, yo lo tomaba como que el micelio, las partes del hongo, las células del hongo, ¿no serían microscópicas también? De un champiñón, por ejemplo. Sí, claro. Pero el cuerpo fructífero, al ser macroscópico, ya lo convierte al hongo, a la cepa, en macroscópico. Sí, igual, el micelio de un hongo macroscópico también llega a ser macro. El cuerpo miceliar, el cuerpo de IFAS es tan grande que ya llega a ser macroscópico. Pero en sí todos los hongos que tengan cuerpos fructíferos serían macroscópicos. ¿Serían tomados de esa forma? ¿O es una ambigüedad que va cambiando de cepa en cepa?
Hablemos un poco de esto de estos ejemplos que yo te voy a mostrar ahora y saquemos una conclusión. Pero en definitiva, hay como un pasaje de un lado al otro ahí. Porque, por ejemplo, si yo agarro un pedazo de pan que se me quedó guardado en un lugar húmedo y miro ese pedazo de pan, a menudo viste que crecen esos mohos. Cambia de color la miga del pan y crece ahí un moho. Que bueno, es como si fuese una espumita ahí, ¿no? Una espumita de color oscuro. Y eso es macro, ¿no? Eso es macroscópico. Es un hongo y es macroscópico. Y si yo lo miro con mucho cuidado, tal vez con una lupa, donde sigo viendo cosas macroscópicas pero aumentadas, voy a ver cuerpos fructíferos en ese moho. Voy a ver cuerpos fructíferos, una parte aérea del hongo que se va a ver claramente. Sin embargo, en términos de microbiología, todo el cuerpo del hongo tiene estructuras microscópicas. De hecho, es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Vamos a observar hongos macroscópicos en placas de Petri o en alimentos, y vamos a ser preparados para poder teñir y observar ese tipo de estructuras a nivel microscópico para poder compararlas. Está bien, en este caso hay una distancia entre un hongo que puede ser una gírgola o una champiñón, que son hongos más grandes, son setas más grandes, respecto de lo que es un hongo microscópico. Que de nuevo, también yo lo veo en un pedazo de pan o tal vez en la pared. Puedo ver eso macroscópicamente, cuyas estructuras microscópicas también son interesantes de estudiar. Entonces, ¿cómo clasificar un hongo? Bueno, un hongo es un organismo heterotrófico. Después cuando vayamos a ver metabolismo, vamos a ver qué significa eso. Pero en esta instancia lo que yo quiero que ustedes vean es que los hongos no tienen pigmentos fotosintéticos. ¿Qué significa que, no hay hongos conocidos que tengan pigmentos fotosintéticos? ¿Qué significa eso? ¿Alguien se le ocurre qué puede significar eso? Heterótrofo, ¿Por qué? porque no produce su comida. A ver, un poco más. Porque no hace la fotosíntesis. Claro, exactamente. Profesor, Sí. además son sapotróficos. Sí, por ende no pueden hacer fotosíntesis. Sí, saprofíticos, sí. Está bien. Vamos por parte. Que no tengan... ¿Qué son los pigmentos fotosintéticos, no? El pigmento fotosintético son básicamente moléculas químicas capaces de captar luz, en principio solar, y transformar esa luz de energía solar o lumínica a energía química. Y utilizar esa energía química para biosíntesis, ¿no? Nosotros, en la especie, los animales, no podemos usar energía solar, ¿no? para generar energía. Nosotros comemos materia orgánica para generar energía, ¿no? Entonces, el hecho de que los hongos no tengan pigmentos fotosintéticos quiere inmediatamente decir que son incapaces de utilizar energía solar para biosíntesis. Como dijo el compañero, no pueden utilizar, el compañero lo dijo de una forma distinta, pero en vez de alimentos tenemos que acostumbrarnos a decir nutrientes. En vez de comida tenemos que acostumbrarnos a decir nutrientes. Y entonces lo que los hongos no pueden hacer es utilizar el dióxido de carbono del ambiente, el carbono inorgánico, para convertirlo en carbono orgánico, que sí lo pueden hacer los microorganismos fotosintéticos.
Entonces, en definitiva, el hecho de que los hongos no tengan pigmentos fotosintéticos dice mucho de estos. Son heterotróficos, son microorganismos que necesitan de materia orgánica para crecer, reproducirse, prosperar en los ambientes. Necesitan de materia orgánica como nutriente para poder crecer. Entonces el compañero dice, son saprofíticos. ¿Y qué significa que sean saprofíticos? Bueno, en realidad los hongos son, en nuestra naturaleza, los hongos son degradadores de materia orgánica por excelencia. O sea, cualquier materia orgánica que esté disponible y que los hongos tengan su metabolismo especializado para degradar, son capaces de transformar esa materia orgánica compleja a materia orgánica simple, que después en definitiva sirve para otros microorganismos o para otros organismos como nutrientes. Pero eso es motivo de clase para más adelante. Está bueno ahora ir desenterrándolo. Pero después lo vamos a ver con más detalle. Ahora enfoquémonos más bien en las estructuras de los hongos, en cómo es esa arquitectura fúngica a nivel microscópico. Entonces, además de que no tienen pigmentos fotosintéticos, estos pueden ser hongos filamentosos o unicelulares. Entonces el compañero hoy dijo levaduras. Y las levaduras es una forma de hongo que es unicelular. O sea, son los hongos más sencillos, simples, que en definitiva recuerdan a un procariota, ¿no? Porque es un microorganismo unicelular que también en una de sus formas de reproducción es muy parecido, entonces porque una célula da lugar a otras células, si bien es por un mecanismo un poco distinto, a menudo uno podría decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, hay muchas. En principio, el tamaño. El tamaño de las levaduras, el tamaño de los hongos es más grande que el de las bacterias. Como ya vimos, las células de las levaduras, por ser células eucariotas, son distintas a las células procariotas, un núcleo. Y los hongos filamentosos son realmente más complejos. Está compuesto por un cuerpo de hifas o filamentos que forman estos entramados que se asocian sobre el nutriente que está siendo colonizado o colonizan la materia orgánica que va a ser degradada, y a partir de estos filamentos, hifas, crece un micelio que se llama micelio aéreo y que da lugar a estos cuerpos fructíferos que a menudo se pueden ver macroscópicamente, como por ejemplo en una rodaja de pan. Entonces, bueno, eso es lo que, si uno ve así, esa espuma, no puede ver en detalle, ¿no? Pero si yo voy a mirar eso con una microscopía, entonces puedo ver esto que se ve en la foto, que no es otra cosa que un cuerpo filamentoso, un conjunto de hifas. Hifas son se llaman estos filamentos que están apoyados sobre la estructura orgánica que está siendo colonizada, y a partir de este micelio de soporte, crece un micelio aéreo que da lugar a estos conidióforos, que son células de hongos especializadas, que producen conidias, que son células de hongo capaces de esparcirse y colonizar otros espacios. Eso es lo que muestra la figura, por un lado desde el esquema, del lado de la derecha, y por un lado una microscopía del lado izquierdo, donde se ve el conidióforo y las conidias en esa forma de ramillete ahí en esa microscopía. Esto es muy fácil de observar en el microscopio por el tamaño de estas estructuras fúngicas, que de nuevo son mucho más grandes que las células procariotas. Hay ciertas características que tienen las hifas, o sea, estos filamentos de los cuerpos fúngicos, que nos permiten, que son de gran ayuda para la microscopía para poder distinguir de qué hongo se trata. Y que son estos septos. A menudo estas hifas
están septadas, o sea, tienen estas, donde aparecen estas flechas rojas en el cuadro de la izquierda abajo, aparece una flecha roja mostrando los septos, que son divisiones en estos tubos, en estos filamentos, estas hifas. Cuando aparecen estos septos se llaman hifas septadas y eso tienen características particulares para los hongos y nos ayuda a los microbiólogos a poder identificar. En el caso de la figura arriba a la derecha, ese hongo es un hongo no septado, o sea, no tiene estos tabiques en las hifas, y por lo tanto todo el contenido celular fluye a través de toda la hifa sin control. Entonces, eso también le da al hongo características distintas. Y como decíamos recién, las levaduras son hongos unicelulares, y acá en los dos paneles de arriba se ven dos microscopías ópticas de levaduras, donde una se ve en un aumento, en una magnificación mayor que la otra, dice que una dice 400x, o sea, 400 aumentos, y la otra dice 1000 aumentos, o sea, más del doble más la primera. Entonces se las ve a las células, fíjense perfectamente, se ve inclusive la parte intracelular de la célula del eucariota, ¿no? De la levadura. Se puede ver ahí cuál es el contenido que tiene el citoplasma. Es una vacuola, pueden ser bueno, vesículas que tienen estas células. A menudo se ve el núcleo. Y en términos de comparación, en la figura de abajo se ve un bacilo gram positivo, se lo ve en 1000 veces. O sea, comparen el tamaño de la microscopía de abajo con la de la levadura arriba a la derecha. Comparen, vean el tamaño. Es mucho más grande la levadura y por lo tanto es mucho más fácil de ver. Además que esa levadura que está a la derecha no están teñidas. Eso es una microscopía sin tinción. O sea, si haríamos una tinción, la célula se vería de un color particular y distinto del fondo. Inclusive se ve que son medias translúcidas, ¿viste? Por eso puedo ver el interior celular. Hola Alejandro, Bien. acá dice Alejandro. Y después distintas microscopías de hongos. Entonces, por ejemplo, el famoso penicillium tiene esta estructura de la hifa, el micelio aéreo, forma este ramillete con un conidióforo lleno de conidias, que si yo hago un preparado correcto desde la microscopía, lo puedo caracterizar fácilmente con un microscopio óptico, puedo decir, esto es un penicillium seguro, con un aumento que no es el máximo que me permite el microscopio, que es de 400 aumentos, 400x, ¿no? 400 veces. Ahora, una de las características una de las dificultades técnicas que le quería mencionar acá, y que se ve en esta figura, es que todo el fondo de esta microscopía, donde no hay una tinción acá, vean que es todo translúcido, estas partes más oscuras es porque hay muchas células ahí. Acá. Entonces estas partes acá más oscuras es porque hay muchas células ahí. No quiere decir que algo esté coloreado ahí, simplemente porque hay células una arriba de la otra, entonces por eso se ve esa forma oscura. Pero... Perdón, profe, ¿cómo identifica esa de otra? Porque solo por la forma, por la... sin tenerla, digamos, así como lo está viendo ahora. ¿Cómo lo identifico? O sea, ¿cómo identifica que no es otro tipo de hongo? Ah, bueno, la levadura sí tiene otra forma, pero ¿cómo identificas que es específico? Ah, bueno, está bien. Sí, en realidad yo en realidad acá estoy diciendo que es un penicillium porque yo sé cómo son los penicilliums, que tienen estas estructuras características de estos ramilletes llenos de conidias. De nuevo, acá, en esta figura, en la microscopía que hay acá,
que se ve un conidióforo acá, este es un conidióforo, son conidióforos ahí, y en la punta de los conidióforos, la función del conidióforo es generar conidias, o sea, son esporas de reproducción asexual, y esto se ve como un ramillete, es como una manito que ocurre en la parte aérea del hongo, lleno de estas esporas asexuales. Esto es una estructura característica de los penicilliums. Si yo observo, claro, entonces, si yo observo en microscopía esta estructura, yo puedo decir, esto es un penicillium, es una especie de penicillium. Así como esto es característico de un penicillium, también el Aspergillus, que es un hongo ambiental muy común, tiene una forma de como si fuese una flor, un conidióforo sólido más grande, una cabeza más grande, y desde esa cabeza nacen todas las conidias hacia todos lados. Entonces, eso también es una estructura característica que me sugiere fuertemente que sea un Aspergillus, un hongo del grupo de los Aspergillus. Es como si cuando ves un cristal también, que tiene una forma característica. Como ver un cristal, por ejemplo, que tiene una forma característica. Por ejemplo. Claro, son características particulares de esos géneros. Entonces, claro, yo acá dije, bueno, esto es un penicillium porque acá está este ramillete que si bien está bastante destruido, sin ninguna coloración, yo ya veo esa arquitectura, que es como esa manito en la parte aérea, donde de la punta de esos dedos nacen todas las conidias. Y eso es característico de un penicillium. Pero claro, si yo nunca vi un penicillium, ¿cómo puedo saber que eso sea un penicillium? Bueno, acá yo le estoy diciendo esto porque yo conozco a los penicillium y sé que tienen esas características. Y después cuando hagamos más prácticas ustedes también se van a convencer de que esas estructuras son de penicillium. Pero sin ir mucho a los detalles, entonces yo acá les quería decir, les quería hacer notar, vean el fondo de la microscopía, donde hay esporas, conidias, por todos lados, ¿ven? Están por todos lados desparramadas. Todas esas conidias en realidad deberían estar pegadas en el conidióforo, están ahí, en la parte aérea están ahí. Lo que pasa es que son muy lábiles y cualquier factor externo, cualquier fuerza externa, fácilmente las desprende a las conidias. Por eso es que los hongos son muy contaminantes en el ambiente. ¿Sí? Son más contaminantes, es más peligroso un hongo para contaminación que una colonia bacteriana. Porque esta parte aérea que sostiene las conidias, me estornuda arriba de eso y estas esporas fúngicas van para todos lados. Acá lo que sucedió en esta preparación es que el que hizo la preparación rompió todo el hongo, entonces por lo tanto las conidias están en todos lados. En una preparación más prolija, como esta que se observa acá en esta figura de adelante, acá a la izquierda, vean como el conidióforo está perfectamente entero, sin mucha perturbación. Entonces, esto es una preparación muy prolija, o sea, con mucho más cuidado, un microbiólogo más entrenado, y esto es algo más rudimentario que donde se rompió mucho el hongo. Entonces, de nuevo, si yo tengo, ¿dónde ustedes ven estos mohos que además de, yo uso el ejemplo de la rodaja de pan, pero se lo ven todos lados, ¿dónde a ustedes se les ocurre que puede haber estos mohos en alimentos? En las naranjas, usualmente en cítricos. ¿En la pared? Y además de la pared, en la madera. ¿En el queso? ¿En qué? ¿En el queso? En el queso también, exactamente, en el queso cuando queda. Bien, entonces, a partir de esas, por ejemplo, en un hongo de pared bien desarrollado, en un hongo de queso bien desarrollado, o en la naranja, realmente en las naranjas, en los cítricos, en las frutas en general, que crecen fácilmente, esas estructuras de moho, mucilaginosas que crecen ahí, si yo las preparo con mucho cuidado para una microscopía, puedo ver esta arquitectura de los hongos que me permite caracterizarlos inmediatamente.
Ahora, si yo de ahí rompo el hongo cuando lo estoy preparando para la microscopía, es decir, si tomo una muestra de ahí con poco cuidado, con una manipulación inadecuada, una técnica inadecuada, entonces voy a romper tanto el hongo que me va a ser más difícil caracterizarlo, que es lo que sucedió en esta figura. Un hongo totalmente roto, que más allá de que está roto, tiene las estructuras clásicas de un penicillium, pero si estuviese bien armadito, uno diría, bueno, esto hasta lo podés medir al tamaño del hongo. ¿Ok? Bueno, estas son cosas que vamos a poner en práctica en la parte de microscopía después en el laboratorio. Y una de las características químicas del hongo, que son importantes de mencionar, es que la pared celular que rodea a la membrana celular está compuesta de quitina, que es también es un polisacárido, y esta quitina ¿cómo se dice? Le proporciona al hongo características químicas distintas, a la pared del hongo características químicas distintas. Como por ejemplo, el hongo es capaz de depositar en esa pared celular enzimas. Las enzimas son proteínas con capacidad catalítica. Depositar en esa pared celular enzimas que después auxilien al hongo en la degradación de materia orgánica. Eso es muy importante para el estilo de vida del hongo. Tener un reservorio enzimático preparado para degradar nutrientes cuando están disponibles. Y acá hay una mención, acá arriba, una flecha que indica que a su vez las plantas, que también tienen una pared celular que a nivel microscópico se parece mucho con la pared celular de los hongos, pero en vez de estar compuesta por quitina, está compuesta por celulosa, como ya sabemos. Bueno, bien. Eso es lo principal de hongos. Eso es lo principal de hongos. En términos estructurales, eso es lo principal de hongos. Después, si vamos hacia otra punta del árbol filogenético dentro del dominio Eukarya, nos encontramos con estos protozoarios que antiguamente se llamaban del reino protista, como dice acá. Antiguamente se llamaban del reino protista. Hoy los conocemos como protozoarios. Y protozoarios porque probablemente sean los más cercanos a las células animales. Entonces estos microorganismos no tienen pared celular, son mucho más complejos, tampoco tienen pigmentos y por lo tanto son heterótrofos, al igual que los hongos, y tienen acá un conjunto de características que se mencionan acá. Lo más importante de los protozoarios es que muchos de ellos son patógenos para distintos hospedadores, como por ejemplo el hombre. Entonces, es por eso que reciben un gran espacio de estudio, donde estudiamos cuáles son los factores de virulencia, cómo se comportan, qué elementos tienen que los hace más virulentos y cómo funcionan para adquirir y para procesar los nutrientes. Acá hay distintos, acá en esta foto, se figuran distintos fotos, distintos fenotipos de protozoarios, el grupo de los mastigofora, de los apicomplexa, etc. Y vean cómo, a pesar de ser todo dentro del grupo de los protozoarios, la diversidad fenotípica que existe dentro de ellos. O sea, en el caso de la izquierda, que tal vez sea uno de los más complejos, estos mastigoforas, en términos estructurales, parece que fuese casi como un animal, ¿no? Como una pulga desarrollándose. Bien. Y como les decía, en este caso, estos protozoarios a menudo son parásitos de animales,
Y acá lo que se ve es un parásito intracelular, un protozoario intracelular que se llama Haemoproteus, no soy especialista en eso, pero que este Haemoproteus es capaz de colonizar células células sanguíneas de un ave acá, de un pajarito que es común acá en nuestra tierra, que es el tordo músico. Entonces acá se ven, estas son las células sanguíneas, los glóbulos rojos del tordo músico, y se ve como este bicho estaba enfermo y tenía una infección por Haemoproteus, que es un parásito que vive dentro de las células dentro de las células sanguíneas de los glóbulos rojos del tordo. Bueno, no es el único parásito, y de hecho hay muchos parásitos que viven dentro de células animales, como por ejemplo el tripanosoma, un parásito humano que también es capaz de colonizar células humanas, ¿no? Células animales humanas. Pero esas capacidades que tienen estos microorganismos los hace foco de estudio desde el punto de vista microbiológico. ¿Cuáles son los elementos que tiene ese microbio para poder llegar a colonizar ese espacio? Bueno, acá el mismo ejemplo con un Plasmodium. Ustedes vean que acá en este caso, del lado izquierdo, el Plasmodium colonizó esa célula, se reprodujo y la célula ya está dañada, esa membrana celular está dañada, está rota esa célula. Y en el caso del panel B también hay una ruptura celular ahí, que justamente por eso es que son patogénicos, ¿no? Colonizan células y después las rompen, las dañan. Bueno, ese género es conocido por causar la enfermedad esta de la malaria. Los protozoarios también son microorganismos móviles, son capaces de moverse a través de estas estructuras que se llaman flagelos, que también estaban presentes en los procariotas, no en todos, pero también están presentes en los procariotas, pero son flagelos distintos a los de los procariotas, son estructuralmente distintos. Estos son flagelos más complejos, con otras vainas, están recubiertos, con un polímero más complejo estructuralmente. Pero en términos funcionales, el flagelo se ancla en la superficie celular, es esa cola que es rota, se mueve, que es rota, y a través de la rotación le da movilidad a la célula del microbio. En hongos, los hongos no son móviles, no tienen flagelo, no son células flageladas, ningún hongo es flagelado. Hay un ancestral de un hongo que aparentemente tenía un flagelo, pero pertenece a otro tiempo de la Tierra, que es cuando la mayoría de la Tierra era agua, y según la hipótesis es que cuando los hongos colonizaron la Tierra, perdieron evolutivamente ese flagelo. Y entonces hoy por hoy no hay hongos que sean flagelados. Profe, no son móviles. Sí. una consulta, entonces los protozoos son, o sea, ¿a qué dominio pertenecen? ¿Al dominio de las procariotas o de las eucariotas? No. Todo hongo y protozoarios son todos están dentro del dominio eucaria. Ah, son de eucaria, ok. Sí, el dominio bacteria, los procariotas engloban el dominio bacteria y eucaria. Son células unicelulares sin núcleo, que están en esas dos ramas del árbol ahí al costado. Y ahora estamos hablando todo de eucariotas. Ah, ok, porque me parecía raro el tema del flagelo, pero entonces los protozoos también son eucaria. Los protozoos son eucarias, sí. Y de nuevo, más allá de que, es cierto, los dos tienen flagelos, pero este flagelo es distinto, es un flagelo mucho más complejo, compuesto por múltiples microtúbulos dispuestos en una organización muy sofisticada, pero que en términos funcionales
tiene la misma característica. Es una cola helicoidal que gira. Y tener eso para el microorganismo lo hace móvil. Hongo no lo tiene, y los procariotas sí lo tienen, pero en otra estructura mucho más simple. Pero sí, ahora estamos hablando todo de eucariotas. Eucariotas. Células más complejas, con núcleo celular, con muchas de esas tienen organelas, como por ejemplo mitocondrias, cloroplastos, etc. Bien. Bueno, los protozoarios también tienen otros mecanismos de locomoción, además para movimiento, además de los flagelos, como son estas cilias, que básicamente les permite a los protozoarios desplazarse encima de una superficie de la célula que colonizan. Que son estas cilias, se las ve como a veces como estos pseudópodos, que son estos falsos pies, que le permite a estos microorganismos ir moviéndose, desplazándose en la superficie de un determinado nutriente. Lo que esquematiza eso es esta figura. También observen acá que este esquema de un protozoario desplazándose a través de estos pseudópodos sobre una superficie, y a la derecha hay una ameba que está haciendo eso, en búsqueda de nutrientes. Para poder hacer eso, estos microorganismos no poseen pared celular. O sea, son cuerpos fluidos, sin pared celular. Si tuviesen pared celular, nunca se podrían mover de esta forma, desplazarse de esta forma que recuerda algo gelatinoso, porque la pared celular los hace las células rígidas, y con rigidez este movimiento no sería posible. Entonces, toda esa arquitectura de movimientos y de capacidades y de formas de colonización depende de qué estructura tengan los microorganismos. Bueno, un poco más de lo mismo acá, de estructuras de captación de nutrientes de los protozoarios. Y nada más. Una vez que estos microorganismos se desplazan de esta forma sobre los nutrientes, pueden adquirir nutrientes más pequeños a través de un mecanismo que se llama fagocitosis, que es la membrana celular engloba el nutriente y después se produce una fusión del nutriente cercado por la membrana celular, y de esa forma es introducido en el citoplasma del protozoario. Esto es muy común, se llama fagocitosis, y es muy común en estos protozoarios. Bueno, acá yo hago punto y aparte. Esto es lo que yo quería señalar hoy, acá todos juntos y juntas, cuáles son las diferencias entre los microorganismos procariotas y los microorganismos eucariotas a nivel estructural, y qué es lo que nos permite, qué es lo que hace que un tipo de microorganismo tenga determinada característica, representa para ese microorganismo. Tiene un flagelo, ¿qué hace? Si tiene una vacuola, ¿qué hace? Si tiene estructuras fotosintéticas, ¿qué hace? Entonces, eso es algo que nosotros en microbiología tenemos que estar pensando constantemente. ¿Qué significa esa arquitectura de los microorganismos? Primero vamos a enfocarnos en lo más sencillo, que son bacterias, y después vamos a ir mezclando, incorporando otras características de microorganismos más sofisticados. Sí, me parece que están levantando la mano, ¿no? ¿O no? No. Bueno. Antes de avanzar, ¿hay alguna pregunta? ¿O alguien quiere comentar algo sobre este asunto?
Ese es un... Yo le quiero hacer una consulta sobre los pseudópodos. Sí. Los pseudópodos son una, no sé si está bien dicho, una parte de los protozoos, ¿no es cierto? ¿O es una característica? Los pseudópodos, en realidad, es esto que se llama pseudopies, ¿viste? Pseudopies. Y son estructuras, ultraestructuras de los protozoarios, cuya función es hacer con que la célula se desplace, le da movimiento a la célula, pero se desplace dentro de sobre un nutriente, o sobre una superficie en todo caso. Entonces por eso ahí los pseudópodos se veía como esos palitos rojos que se polarizan dentro de la célula, o sea, se ubican hacia un lugar y se acumulan ahí, moviendo la célula hacia ese lugar. Y de esa forma hace con que la célula se vaya desplazando hacia distintos lugares de la superficie, todo en búsqueda de nutrientes, ¿no? En la foto esa de la ameba, que en la microscopía de la ameba, donde se veía la ameba ahí es todavía más claro, porque se veía la célula de la ameba, la estructura, con la estructura celular hacia distintos lugares, o sea, ese bicho estaba muerto de hambre, entonces estaba buscando a través de sus pseudopos esparcirse hacia toda la superficie posible en búsqueda de nutrientes. Pero el pseudópodo es una estructura del protozoario, no es un protozoario, es una estructura del protozoario que le permite desplazarse sobre una superficie. Nora, por favor. Damas y caballeros. ¿Está bien? Gracias, No, de nada. Bueno. ¿Estamos bien hasta ahora? Pues vamos a ir a otro lugar ahora. ¿Dónde está esto? ¡Almi! Voy a necesitar Vení un toquecito. un minuto acá para Vení un buscar toque. algo que no lo veo fácilmente acá. Pero mientras tanto, si ustedes No. quieren ir... pues creo. ¿Se ve microscopía? Sí, profe. Bueno, el martes de la semana que viene nos vamos a encontrar en el laboratorio. Vamos a hacer el primer práctico de diversidad microbiológica. Sí, el martes. Martes. Y entonces, como somos dos grupos y no entramos todos en el laboratorio, una parte va a ser vamos a tener una introducción del control del crecimiento microbiano, ahí de cómo funciona el laboratorio de microbiología, y otra parte va a ser, el otro grupo va a ser esto de microscopía, que es donde vamos a empezar a tejer, a hilar fino esto que yo les estoy diciendo, la teoría de poner de manifiesto esas estructuras de la diversidad microbiana. Ver cómo son, si se mueven, si son coloreados, los tamaños, las formas, si se agrupan. Empezar a poner de manifiesto todo eso usando el microscopio. Bueno, entonces ya como habíamos visto, esto de los cuerpos fructíferos y de la historia de la microbiología y los tamaños, no lo voy a mencionar, porque ya lo vimos en la clase. Pero lo que sí quiero que nos centremos ahora, entonces, es en esta microscopía óptica en el laboratorio, la parte práctica. Y para eso, nuestro instrumento de cabecera en el laboratorio va a ser el microscopio óptico, que es este que está acá y que es casi exactamente el mismo que tenemos en el laboratorio. Creo que es el mismo modelo que tenemos en el laboratorio.
yo no sé si ustedes ya usaron microscopios durante el cursado en otras materias, porque a menudo en los grupos algunos sí y otros no. Entonces, y yo no sé por qué es eso, pero lo ideal sería que ya hayan tenido un contacto con el microscopio. Entonces, básicamente, esto es un microscopio óptico. Es óptico porque funciona con luz común de una lámpara, y es compuesto porque tiene dos tipos de lentes. Entonces, es una estructura muy simple, donde en la base hay una lámpara que es la que emite una luz que ilumina la muestra, que va en este platillo, acá en esta platina, que es como es un soporte donde pongo la muestra ahí arriba, y es móvil. La muestra que está en el portamuestra se ilumina desde abajo, y al ser iluminada, bueno, yo puedo ver eso. Pero lo veo a través de dos lentes, donde son, uno es el objetivo, que está en este revólver acá, en estos distintos objetivos que yo puedo cambiar, y el segundo lente está acá arriba, que está en el ocular. Entonces se llama compuesto porque tiene dos grupos de lentes, el lente ocular y el lente objetivo acá en el revólver del microscopio. Revólver porque gira en lo que recuerda al tambor de un revólver. Y como les decía, el soporte que sostiene la platina, una pincita ahí que aprieta, el portamuestra, no quise decir platina, quise decir portamuestra, y ese carro se desplaza tanto en forma vertical como en el plano, de tal forma que yo pueda capturar el área de la muestra que quiero observar. Entonces, básicamente, ese es el microscopio óptico compuesto. Óptico que funciona con la luz de una lámpara, y compuesto porque tiene dos sets de lentes. ¿Okay? Bueno, el funcionamiento del microscopio es puramente artesanal. Hay estrategias como acelerar el funcionamiento, pero básicamente es artesanal. Es decir, mientras más experiencia yo tenga, más fácil va a ser de generar mejores imágenes para observar. Pero lo que sí es importante es que podamos saber cómo se usa este instrumento. ¿Qué puedo hacer con el instrumento y qué no puedo hacer con el instrumento? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cuáles son las limitaciones? Principalmente eso con nuestros aparatos ahí de microbiología. En definitiva, el microscopio es un aparato muy, muy sencillo. Así como ya lo habíamos visto en la clase teórica, con los microscopios estos rudimentarios, iniciales, son instrumentos muy sencillos, donde el corazón del microscopio son las lentes. La calidad de la lente define la calidad de la imagen, en definitiva. Entonces, lo más caro del microscopio está en los lentes objetivos y en el lente ocular. Pero después también, bueno, depende de la sofisticación de los instrumentos que tengamos. Las lámparas son distintas, son LED con condensadores más potentes, que hacen con que la cantidad de luz que incide sobre la muestra pueda ser mejor regulada. Ustedes saben que mientras más luz yo tenga sobre un objeto, más claro lo veo. En fotografía también es así. Mientras más luz tenga, yo más claro lo veo, pero si me paso de luz tampoco saturo, entonces ya dejo de ver ciertos detalles. Con microscopía sucede lo mismo. Entonces están estas estructuras que figuran acá, estas partes del microscopio, que lo que hacen es juntar la luz para que incida sobre la muestra, y una vez que eso ocurre, yo puedo regular esta cantidad de luz para que no sature la muestra de luz y poder observar algo claro. Como dice acá, esto se llama condensador y diafragma. Entonces en el laboratorio vamos a hacer unas maniobras ahí para ver cómo funciona esto y cuál es la mejor forma de atacar una microscopía
tocando lo menos posible estas partes del microscopio. Bueno, y como mencionaba la figura esa recién, el camino de la luz es desde la lámpara, que está en la base del microscopio, hacia el detector, que es el ojo, ¿no? En ese camino de la luz sale, le pega a la muestra difracta, y esa luz difractada es recogida por el lente objetivo, ese lente que está en el revólver, el objetivo, simplemente objetivo, y a través de espejos es dirigida hacia el lente ocular y después hacia el ojo, que es de quien observa, ¿no? Entonces, de nuevo, el microscopio es compuesto porque tiene dos lentes, el lente ocular y el lente objetivo, y la magnificación, que es lo que yo les mencionaba hoy de 400x, 1000x, la magnificación o aumento está dado por el producto del número de aumentos que tiene el lente ocular multiplicado por el número de aumento del lente objetivo. Esto es lo que figura en esta figura. Entonces, por ejemplo, si en el lente objetivo yo estoy mirando con un lente objetivo de 40 por y el lente ocular tiene 10 por, entonces el aumento total que yo estoy observando de la muestra que estoy analizando es de 40 por 10, o sea, 400 veces. O sea, estoy magnificando el tamaño del objeto que está siendo observado 400 veces. ¿Está bien eso? ¿Está claro? ¿Qué significa los aumentos? ¿Qué significa X? ¿Qué significa eso? Ah, aceite. Ah, para ver enciones con aceite. Bueno, eso... Ok, no sé. ¿Por qué lo puso ahí? Ah. Bueno, ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. En general... A ver. Bueno, en general los lentes objetivos son estos que van en el revólver, ¿no? El revólver del microscopio, ahí van enroscados los lentes objetivos. Y en general son estos cuatro lentes, estos cuatro objetivos, ¿no? Un objetivo de 4, que está acá a la izquierda, un objetivo de 4, o sea, 4 aumentos, básicamente una lupa, un objetivo de 10, un objetivo de 40 y uno de 100. Esos son los típicos objetivos que hay en un revólver de un microscopio. Si el microscopio es más sofisticado, podría tener alguno más, tal vez. Y si es más simple, bueno, tiene menos que esto. Tal vez tenga solamente uno. Los que tenemos en el laboratorio tienen estos 4 lentes objetivos que están enroscados en el revólver. Y ahí, dentro, en esas grabaciones que tiene el objetivo, ahí en el lateral, son todas cuestiones de óptica de la lente objetivo. Lo más importante para nosotros es este número de 4, 10, 40 o 100, que es el número de veces que magnifica un objeto esa lente. Bien, entonces, en el caso de esta lente de 100, y que decía en la figura anterior, entre paréntesis, aceite, es una lente que está preparado para trabajar en inmersión. Es decir, esa lente cuando enfocamos el objeto que estamos mirando, llega tan cerca del portamuestra que casi lo toca. Por eso también es que hay que tener mucho cuidado cuando uno prepara la muestra para que el objetivo no rompa el vidrio portamuestra. Entonces, como llega tan cerca de la muestra, el lente objetivo, y es un objetivo de inmersión, ahí lo que se usa es una gota de aceite de inmersión, es esta botellita que está acá al costado, es un aceite particular, es caro, qué sé yo, se compra en las distintas farmacéuticas del laboratorio, y lo que hace ese aceite de inmersión a través de ese objetivo es generar un ambiente de refracción distinto, donde más luz es captada por la lente objetivo.
Y eso tiene que ver con un principio de física óptica que cambia el índice de refracción, cambia el medio, o sea, en vez de ser aire ahora entre la muestra y la lente objetivo, ahora el medio es aceite de inmersión, una gota de aceite ahí. Y entonces, al cambiar el medio, cambia el índice de refracción y la luz que es dispersada, en vez de salir y escapar de la lente objetivo, cambia el ángulo de difracción y va hacia la lente objetivo, por lo tanto genera una imagen más nítida. Yo siempre digo que más allá de que la lente de inmersión, que es el objetivo de 100, esté preparado para trabajar en inmersión, o sea, con aceite, no es que es exclusivo, no es que si vos no pones aceite no ves nada. Sí se puede enfocar sin aceite de inmersión, tratar de ver, observar ahí, y después agregamos el aceite en ese preparado y ahí vemos cómo realmente mejora la calidad de la observación a través de colocar aceite de inmersión. Entonces, de nuevo, este aceite de inmersión solamente funciona con la lente de inmersión, que es el objetivo de 100. Si yo ensucio con aceite de inmersión las otras lentes, estoy haciendo pelota al microscopio. Estos lentes, una vez que se contaminan o se ensucian, pueden sufrir un proceso irreversible, de lo cual ya no sirven más, y lo más caro son estos objetivos para el microscopio, o sea, por lo tanto, si no los sé usar de esta forma, le puedo causar un daño irreversible al microscopio. Entonces, por eso estaba, entre paréntesis, aceite en esa figura anterior para el objetivo de 100. Y por eso es que también yo a veces no prefiero que se use solamente aceite de inmersión cuando hacemos microscopía, solamente en la última etapa de la microscopía. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, acá me anticipé, esto es lo que está sucediendo cuando ponemos aceite de inmersión. Cambia el índice de refracción del medio, entonces por lo tanto la luz que antes escapaba, ahora entra en la lente y por lo tanto es como si yo estuviese iluminando con más luz la muestra. En términos prácticos, así como habíamos dicho antes que el límite de resolución del ojo humano era de 0,2 milímetros, el límite de resolución de un microscopio óptico es 0,2 micrones. Con lo cual, en ese límite de resolución yo sería capaz de ver objetos que son más grandes que 0,2 micrones. O sea, casi todas las bacterias o los procariotas que existen. Al menos todos los más comunes los puedo ver. Procariotas más raros, que son un poco más pequeños que estos, sí, realmente no los voy a ver. Van a ser invisibles porque están abajo del límite de resolución. En definitiva, los más comunes, los microorganismos más comunes, los voy a ver a todos. Profe, y una pregunta. En esa resolución de 0,2 micrones, que no sé si se puede alcanzar en el microscopio de la universidad, pero ¿se podrían llegar a ver organelas de células eucariotas, por ejemplo? Sí, bueno, una cosa que tiene que quedar claro. El límite de resolución de estos instrumentos viene dado por la física óptica. O sea, no depende de la calidad del instrumento. Yo podría tener el mejor microscopio óptico del mundo y el límite de resolución de ese microscopio va a ser 0,2 micrones. O sea, con esta estrategia de microscopía óptica, no puedo ver cosas más pequeñas que 0,2 micrones. Nuestros microscopios tienen este límite de resolución como cualquier otro microscopio óptico. El límite de resolución del ojo humano es 0,2 milímetros. No importa si yo soy chicato, si veo lejos, si soy un águila, no importa. El límite de resolución del ojo humano es 0,2 milímetros. No se puede ver, por cuestiones de física óptica, no se puede ver más que eso. Claro, pero digamos, usando el mayor lente, el lente de mayor aumento y un aceite de inmersión, se llegaría a esa resolución. Bueno, entonces ahí hay una cuestión entre la magnificación y la resolución, que son dos cosas distintas. Magnificación es la cantidad de veces que yo puedo aumentar un objeto. Y resolución es el límite
debajo del cual yo ya no puedo observar dos puntos separados como separados. Es decir, dos puntos que, si yo voy en la ruta, por ejemplo, y viene un auto de frente, yo veo a la noche, yo veo de lejos una sola luz viniendo. Y cuando se va acercando, llega un momento que empiezo a ver las dos luces del auto. En el momento que sucede eso es el límite de resolución, ¿no? En microscopía óptica pasa lo mismo. Hay un límite sobre el cual ya yo no puedo ver dos puntos separados. Magnificación, que es lo que nosotros vemos en las microscopías, 400 veces, 1000 veces, 40 veces o X, que es lo que dice ahí, es el número de veces que está siendo aumentado un objeto que estoy observando. ¿De qué depende? Depende de la disposición del microscopio. O sea, si estoy observando con un objetivo de 100, con un objetivo de 40, etc. Y del objetivo ocular de arriba del microscopio. Entonces, magnificación es esa, la cantidad de veces que estoy aumentando ese objeto. El límite de resolución no tiene que ver con los objetivos, ni con el objetivo ocular, ni con la muestra, ni con la cantidad de luz. El límite de resolución es un principio de física óptica que dice que en este sistema, con esta cantidad de luz, por geometría óptica, yo no puedo ver cosas, no puedo ver como puntos separados a puntos que están más cerca que 0,2 micrones a través de microscopía óptica. Es decir, algo que sea más chico que 0,2 micrones, yo lo voy a ver como todo junto por microscopía óptica, independiente de la magnificación, que es otro concepto, que es la cantidad de veces que aumento el objeto. O sea, la resolución ya está delimitada por el ojo humano. No tiene que ver con los aumentos que le pongas. La resolución va a ser siempre la misma, lo que cambia es la magnificación que le des a los lentes que le vayas a poner. El límite de resolución tiene que ver con la estrategia que yo estoy usando. Entonces, si miro con el ojo desnudo, tengo un límite de resolución. Si miro con microscopía óptica, tengo otro límite de resolución, que tiene que ver con la técnica, con la óptica de la técnica. Acá, o sea, la microscopía óptica tiene este límite. Después el microscopio electrónico tendrá otro que es mayor. Exactamente, bueno, eso es lo que te iba a decir ahora. Entonces, okay. Si utilizamos otra estrategia, como por ejemplo microscopía electrónica, donde funciona de una forma totalmente distinta, son electrones que se están emitiendo encima de una muestra, entonces hay un principio de mecánica cuántica encima del impacto de los electrones sobre la muestra, entonces el límite de resolución sí ahí cambia y va mucho más abajo. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Qué es lo que dice ese límite de resolución? Dice acerca de cuándo yo puedo observar, qué distancia hay entre dos puntos, cuál es la mínima distancia entre dos puntos a la cual yo los puedo ver como distintos. Entonces, Profesor. En este caso, en microscopía óptica, si esos dos puntos imaginarios, si esos dos puntos imaginarios están a 0,2 micrones separados uno del otro, yo los veo a los dos puntos solitos, separados. Si están más cerca entre ellos, yo los voy a ver como un solo punto. Independiente de la magnificación que use, yo los voy a ver como juntos, porque está abajo del límite de resolución. Si yo me voy a un microscopio electrónico, tengo otras características, creo que después menciona algo de esto acá, el límite de resolución es mucho más amplio, creo que son en el orden de los nanómetros. Entonces, en ese límite de resolución, yo sí voy a ver estos dos puntos como separados por 0,1 micrón, los voy a ver separados porque tengo otro límite de resolución. Pero no estoy hablando de la resolución, estoy hablando del límite de resolución que depende de la técnica que estoy utilizando. En este caso, microscopía óptica. Profesor, pero también la microscopía óptica es más manual. La electrónica es menos manual que porque tenés que tener más pulso para agarrar los enfoques, el grueso y el fino, y en cambio en la electrónica es como que es más sencillo. Bueno, me parece que ahora hay algo de esto. Microscopía electrónica no es tan sencillo, porque hay distintos tipos de microscopía electrónica.
pero en las más sencillas, que son las de barrido, no todas las superficies son visibles por microscopía electrónica. Tienen que tener, tienen que tener los átomos que están difractando el láser, tienen que tener tienen que ser átomos pesados. Entonces, a menudo cuando nosotros mirábamos, por ejemplo, tejido celular por microscopía electrónica, y esos átomos que son todos átomos livianos, no difractaban bien el cañón electrónico, entonces se veía borroso, sin nitidez. Entonces lo que se hace ahí se trata la muestra con un depósito de partículas pesadas, a menudo, si mal no recuerdo era oro. Es un tratamiento especial, masivo, donde el oro se deposita en la superficie celular, y eso se observa. Entonces esas partículas depositadas en la superficie de esas células hace con que la difracción del cañón electrónico sea mucho más fácil de detectar, rico de detectar para el detector. Pero sí, o sea, cuando uno hace microscopía electrónica va todo adentro de una cavidad y uno ya no maneja, hay una computadora que maneja eso, con controles, con joysticks, donde vos vas viendo, ahí te desplazás en campos, es dentro de una cámara de vacío, por supuesto, que se observa. No hay luz ahí adentro, hay un cañón láser emitiendo electrones, o sea, es totalmente distinta la técnica. Y un microscopio óptico vale, o sea, esto que tenemos nosotros debe valer 150.000 pesos, y un microscopio de transmisión electrónico debe valer $500.000. Entonces son cosas distintas. Microscopio electrónico tiene que estar en una plataforma que no haya vibración. Si está en un edificio, hacen esos bloques de cemento dentro del edificio para que no vibre, porque cualquier vibración no te deja observar la microscopía. O sea, son cosas distintas, ¿no? Son técnicas distintas. En INTA, ahí en INTA en Castelar, hay un microscopio electrónico, es de barrido, que en algún momento íbamos a visitarlo antes de la pandemia, y después nunca más retomamos esas visitas por cuestiones de tiempo, pero ahí nos poníamos en contacto con la sofisticación de esa máquina. Imposible sería para nosotros hacer un trabajo práctico con un microscopio electrónico, porque se puede disponer de una plantilla micrométrica que está graduada, como se ve ahí en la foto, y a partir de esa plantilla puedo medir el tamaño de los objetos microscópicos. Entonces, por ejemplo, acá se está observando una célula que tiene unos 2 micrones o algo así. Bueno, nosotros no tenemos en el laboratorio estas plantillas graduadas, pero sepan que existe y que simplemente una plantilla que se pone en el ocular, que me permite medir o tener una aproximación de la medida de los objetos de las células que estoy observando. Bueno, acá hay algo conceptual acerca del aumento y la resolución, eso que hablábamos antes. Resolución. Y acá están los distintos microscopios ópticos que están, los distintos tipos de microscopía óptica que hay disponibles. Nosotros en el laboratorio tenemos el microscopio óptico de campo claro. Creo también que hay un microscopio de contraste de fases. No hay un microscopio invertido, no de contraste de fases. Pero en definitiva es todo microscopía óptica, campo claro, campo oscuro, contraste de fases y fluorescencia también. Son microscopías ópticas que tienen sus características particulares. Es decir,
los contrastes de las observaciones son distintos. Eso, para verlo más claro, después cuando estemos en el laboratorio y pongamos en práctica estas microscopías, nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Al ser un microscopía, todas estas técnicas de microscopía óptica, los límites de resolución, como mencionábamos antes, es el mismo, o sea, 0,2 micrones. Bueno, este es el microscopio óptico de campo claro, que está un ejemplo de un caso observado en un microscopio óptico de campo claro, donde se está observando, bueno, este es un protozoario, un paramecio, observado en 400 aumentos, o sea, magnificado 400 veces, es decir, está con un objetivo de 40 y un ocular de 10, por eso da 400 veces, se lo observa de esa forma. El compañero me preguntaba si se podía observar estructuras intracelulares. Bueno, acá realmente se ven las vacuolas de este microorganismo, de este protozoario. Acá adentro, está acá arriba. Es casi translúcido. Y se ven las vacuolas ahí internamente y otras estructuras membranosas. Pero ahora bajó. Acaba de bajar. Las características de este microscopio es que, bueno, el aumento, la magnificación máxima del microscopio son 2000 aumentos, 2000 veces, magnifica 2000 veces los objetos que uno esté viendo, pero este es 2000 veces porque tiene un ocular de 20. Los que tenemos en el laboratorio tienen oculares de 10, entonces es apenas 1000 veces la magnificación máxima. Y el límite de resolución es de 0,2 micrones. ¿Qué? No, ustedes ven este paramecio que no se lo está observando en la ¿Qué necesitas hablar? Porque no me están escuchando. Y eso es porque no está coloreado, que sin embargo por el tamaño que tiene no es necesario colorearlo, pero cosas que son más pequeñas sí se colorean para poder incrementar el contraste de la célula respecto del fondo, con lo cual me permite observar, bueno, el fenotipo celular, en términos de forma y de agrupaciones de la célula. Una vez que hice una coloración, en general las células pierden la viabilidad. O sea, si yo estoy observando o quiero observar movilidad de un microorganismo, quiero observar movilidad y hago una coloración, una fijación, una coloración, ya no voy a poder observar movilidad, porque bueno, introduje a la célula el colorante, la fijé encima del portamuestra, o sea, el microorganismo ya no se mueve más, tal vez no se mueva nunca más tampoco. Bueno, un ejemplo de cómo se ven las microscopías. Esto lo vamos a charlar después en clase cuando frente al microscopio. Y esto sí me parece un poco más interesante. Más allá de que sea una microscopía de contraste de fases, cuando hacemos coloración en un microscopio de campo claro se ve algo parecido. O sea, un microscopio de contraste de fase me permite observar más rápido sin la necesidad de hacer coloración. Pero si coloreamos las células, entonces con un microscopio de campo claro, como el que tenemos en la UNAUR, podemos ver situaciones similares. Entonces, acá lo que se ve en estas tres microscopías es una microscopía de óptica de bacilos que son acá lo que se ve esporulados. Entonces, ustedes pueden ver la forma basilar de las células, esos tipo bastones, con la presencia de estas endoesporas o esporas bacterianas que están en distintos lugares dentro de la célula. Entonces, en el caso del acá está el gato terminal, acá que dice la figura de la izquierda, se ve que la endoespora se desarrolla en la célula procariota en la punta del bastón. En el caso de la figura del medio, el desarrollo de la endoespora es
cerca del extremo, más subterminal, y en el caso del panel de la derecha, la espora se desarrolla en el medio del bacilo. Acá, por supuesto, en el caso de la derecha se ven muchas esporas que ya están sueltas de la célula, están libres, o sea, la célula que las generó se lisó. Pero donde sí está la célula, se ve que la espora tiene una posición central. Después ustedes cuando repasen las clases esas de estructuras, ustedes van a ver que las esporas, no todos los microorganismos procariotas son capaces de esporular, y que las esporas son estructuras de resistencia de los microorganismos que se generan en condiciones adversas, y que le permiten tolerar esas condiciones hasta que el microorganismo encuentre o ocurren situaciones nutritivas más favorables, como por ejemplo falta de agua o mucha radiación, condiciones de temperatura desfavorables, etc. Pero no todos los microorganismos son capaces de esporular. Si esporulan, yo por microscopía óptica los puedo detectar. En este caso estamos observando con un contraste de fase que se los ve sin colorear, o con una coloración simple, tal vez sea esto, por eso se ve tan oscuro los bacilos. Pero hay una coloración particular de espora que se llama de Sheffer-Fulton, o con verde de malaquita, que tiñe de verde la espora y que me permite verlo por microscopía óptica en el campo claro, como el microscopio que tenemos en una aguja. Me falta frío. Y esto no lo voy a comentar, pero simplemente decir que la microscopía de fluorescencia se utilizan microscopios exclusivos que son capaces de detectar fluorescencia a través de filtros, y que cuando puedo detectar esta fluorescencia, así se ve puedo detectar regiones de las células particulares, como por ejemplo, acá en el panel de la derecha se ve en azul el núcleo, ¿Quién no tiró agua a la el cuerpo del citoplasma, el citoesqueleto, esto en verde. Tú tienes que tirar de a poco, no te... Las estructuras intracelulares de la célula, de estas células eucariotas. En el caso de la derecha, esto que se ve en rojo son cianobacterias que tienen pigmentos que son fluorescentes, cuando son excitados con una luz particular, con un láser particular, la cual está provisto en el microscopio, y se observan de esta forma fluorescencia roja. Con lo cual, al tener este tipo de microscopía, uno no necesita hacer tinciones, porque el contraste que se observa a través de la fluorescencia es mucho más alto. Por supuesto que si quiero observar un hongo que no tiene pigmentos fotosintéticos, entonces por más que le ponga, no observo nada. Y acá hay un microscopio óptico, un microscopio electrónico. Este es el dispositivo acá. Parece que es uno de barrido, así como este teníamos en INTA. Y fíjense que el límite de resolución del microscopio electrónico de transmisión, que es el más potente, es de 0,5 nanómetros. 0,5 nanómetros. Eso sería 0,0005 micrones. Y el de barrido, que es un límite de resolución un poco más. No, pero tenés para pasarme ahora. Menor. Eso te estaba preguntando. 10 nanómetros. Sí, efectivo tengo lo que me dio Ale. Que con estos microscopios yo puedo observar las estructuras intracelulares fácilmente. Las estructuras intracelulares bacterianas. Como por ejemplo, lo que se ve acá. Acá en el panel de arriba es una célula en división de un bacilo. Se ve el cromosoma, aparece el grosor de la pared celular, algunas vacuolas que tiene la célula, el septo de división
una microscopía muy potente. Y en la parte de abajo el microscopio de electrónica de barrido, donde se observa la formación de biofilms de este Rhospiridium. Están todas las células agrupadas ahí sobre una superficie colonizada, ¿no? O sea, vean la diferencia de tamaño entre la microscopía de transmisión y la microscopía de barrido. La microscopía de barrido yo veo la parte superficial de la célula y la transmisión veo a través de la célula. Bueno, básicamente un ejemplo más de una microscopía de barrido. Bueno, microscopía invertido. Y nada más. Porque esto de la en el laboratorio es lo que vamos a trabajar cuando nos encontremos. Bueno, pará. Pero eso que tenías colorado y negra la Bien, entonces esto es lo que yo quería, lo que yo necesitaba mostrarles hoy, que charlemos acerca de esto. Y todavía me queda pendiente una clase muy corta que después también la vamos a seguir abordando, que tiene que ver con un asunto, con un tema de ecología microbiana, que tiene mucha parte conceptual y que no sería conveniente abordarla ahora porque hemos pasado ya, pero que sin embargo sí la vamos a seguir, vamos a ir viendo esos conceptos más adelante. Yo la voy a poner en el campus ahí para que ustedes le den una mirada y después también lean esa partecita del libro, con la parte de conceptos de comunidades, gremios, de nichos ecológicos y esta interacción entre los microorganismos. Y después lo charlamos en clase entre todos. Bueno, yo no tengo más nada. Lo único que me queda señalar es de nuevo que nos encontramos en el laboratorio el martes. Revisen el campus porque vamos a poner esto bien en el campus. Y vamos a trabajar con esto. Estuvimos viendo estas dos clases que tuvimos juntos. ¿Preguntas? No tomé presente, no. Las clases virtuales, salvo que se diga de otra forma, no vamos a tener asistencia. Si no hay preguntas, yo me despido y nos vemos el martes. Escúchame. Y cualquier duda es a través del campus o por mail. Tráeme un pan, si puedes. Bueno, profe, nos vemos. Dale, nos vemos. Martes. Buen fin de. Chao, saludos. Profe. Gracias a usted. Chao. Gracias por quedarte hasta el final. ¿Ya se fue?